era un hombre eminentemente valiente y un político poco común, porque era un intelectual. Y entonces aquí, claro, un político que escribe novelas, un político que casi no existe, ni Felipe González escribe libros. Porque en general la clase política española no conoce su pasado. Es decir, no lo conoce. Es decir, en el 77 pensaron que estaban construyendo un país nuevo. Y además, como la historia nuestra ha sido tan extraña, tan rara, tan tumultuosa, tan negra, pues la gente tiende a olvidarla. Y la clase política española será la que menos formación histórica tenga de Europa. Tú coges hoy, no digo un Consejo de Ministros, que ya son todos de mi partido, pero cogemos los del anterior y estoy convencido que no saben nada del siglo XIX. Y los de este, parecido. Quiero decir, hay una voluntaria dejación del pasado, de estudio del pasado. Y Mario, un hombre que viene de una parte del país y que tiene una posición determinada, además de escribir, se convierte, como era el francotirador, porque en todo era un francotirador, se convierte en una especie de historiador también, diciendo, yo soy un político que escribe, cuando no escribe nadie, o muy pocos, y decías tú muy bien, y ahora soy un político que sabe de historia, que en España es de lo que adolecen todos. Que es la Ilustración la que crea la nación española, en la medida en que hay nación española, y que ahí se plantea un debate interesantísimo que hasta ahora no ha sido detectado, entre aquellos que consideran que la nación es el sujeto político, es decir, no hay libertades individuales si la soberanía no reside en la nación. Por tanto, tendrá que haber una nación, pero en ese sentido. Y la nación, el proceso de construcción de la nación solo tiene sentido si es parte de una transformación muchísimo más profunda que lleva a cabo la Ilustración, entre la creación de la sociedad civil, la transformación de todos los bienes en mercancías, de que la tierra se pueda comprar y vender, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego a la vez hay un grupo de nacionalistas, que son Mayans, Cadalso y Forner, que plantean ya el nacionalismo español, que son partidarios de que España como nación sea solo una cultura, centrada ya en el Quijote, que luego en el 98 se vuelve a retomar este hilo del debate. Tampoco está mal, que no está nada mal. Sí, pero que curiosamente estos nacionalistas culturalistas son los que son partidarios del despotismo ilustrado. Es decir, que la concepción cultural de la nación, que es el aspecto, la idea germánica, ¿no? Generalmente está relacionado siempre con el autoritarismo, con el totalitarismo, porque al negar ese carácter político de la nación, se niega a la ciudadanía el derecho a decidir, el derecho a tener ellos la soberanía. A finales de 1992, ante la crisis en la que está Euskadiko Ezkerra, decide participar activamente en la fusión entre la coalición y el Partido Socialista de Euskadi PSOE en la búsqueda de un frente unitario ante el nacionalismo y ETA. La intervención que hace en Bilbao en la explicación de su libro, comparando la ley con los semáforos, me parece que es una auténtica maravilla. Diciendo la ley es como los semáforos para los peatones. Es una auténtica preciosidad. Porque no hay que pensar mucho en Euskadi para conseguir la normalización política y la paz. Solo hay que respetar los semáforos de las calles, el semáforo que nos hemos dado todos los vascos, que es el Estatuto de Gernika, y el semáforo que regula el funcionamiento de las nacionalidades y regiones de España, que es la Constitución. Gracias. Nosotros pensamos en lo positivo que podía ser ese frente común, el crear un frente común de aquellos partidos que nos entrecomillamos como constitucionalistas y también tener una relación muy profunda y muy amplia con esos movimientos cívicos que estaban surgiendo entre la ciudadanía por la barbarie de ETA y por el mirar hacia otra parte del nacionalismo gobernante y que estaba fustigando a la sociedad vasca, ¿no? La inmensa mayoría de la gente que estuvo contra la dictadura franquista, pues estamos ahora contra la dictadura de ETA. Y ETA lo que mejor le define hoy es esa continuación del franquismo y del fascismo en Euskadi. Y yo creo que la convivencia se está deteriorando en este país y que con ese ambiente es muy difícil hacer nada. Y yo confío mucho que esta reacción de dignidad que está teniendo el pueblo vasco sea positiva y que al final vencerá la democracia sin ninguna duda. Vamos, yo creo que no he conocido a nadie con su capacidad de trabajo y con su capacidad de contagiar el entusiasmo por su trabajo, porque no era una ratita de biblioteca que no supiera dar a conocer a los demás todos sus avances o por dónde iban sus pasos intelectuales. Al revés, tenía tiempo para trabajar
y para contagiarte y para contarte, impregnarte del trabajo que estuviera haciendo en ese momento, incluso, vamos, persiguiéndote por el pasillo, tú con la barra de pan recién traída y Mario contándote por dónde iban sus últimos trabajos sobre la ilustración española. Mario, un momento, espera, ¿no? Pero sí, era admirable, también en eso era admirable. Incluso a veces he creído, como le conozco, hombre, no muy bien, pero bastante, he creído incluso reconocer su voz, porque él escribe con arreglo al ritmo con el que va pensando. Y esa frase que yo siempre repito, que es maravillosa de Azorín, que dice que el estilo literario es una consecuencia fisiológica o de nuestra fisiología, y que se escribe como se piensa. Lo que hace falta es pensar bien para poder escribir bien, y que las cosas que quedan oscuras corresponden a mentes oscuras también. Pues en este caso, evidentemente, esa fluidez, esa sencillez, corresponde al tono personal, vital, incluso al tono de voz de Mario. Intenta reflejar un ambiente y un espíritu de una generación que luchó contra el franquismo por la libertad en los años 60, que lo pasó mal, pagó un precio muy alto por ese deseo de romper con el franquismo, y que después, al salir de la cárcel, se encontró con una situación insospechada y que luego ha tenido que luchar también mucho en contra de la dictadura de ETA. Mario hubiera acabado por ser, si no lo era ya, que probablemente lo fuera, un excepcional escritor en castellano, además de ser un excepcional escritor como lo era en euskera, según todas las referencias. ¿Por qué? Porque como estaba abierto a la curiosidad, como te he dicho antes, nada de lo que le acontecía, nada de lo que acontecía a su alrededor dejaba de interesarle. Tenía lógicamente que ir acumulando experiencias y ya lo veía todo con ojos de aplicación inmediata a la literatura que ya tenía prevista. Mario escribía como vivía. Era un atropello de erudición, de detalles, de ideas que él ponía en el papel como si tuviera mucha prisa. Mario tenía la idea, yo creo, si no la idea, al menos el sentimiento que se transmitía en cómo actuaba, de que no iba a tener tiempo a lo largo de su vida para hacer todo lo que quería hacer. Y entonces escribía a borbotones. Su estilo no era nunca demasiado cuidado. Le importaba muchísimo más poder contar todo lo que tenía en la cabeza que hacer un trabajo de estilo muy cuidadoso, muy minucioso, ¿no? Un desastre completo para la intendencia, para los trabajos de la casa, lo cotidiano. No le interesaba nada. Y al principio de la convivencia fue lo que más me costó a mí aceptar, ¿no? Pero luego ya, pues mira, te organizas de otra manera y dices, pues es así, esto no tiene arreglo. Lo único que le gustaba mucho era cocinar, como le gustaba comer. Pues le gustaba cocinar y sí que hacía cosas con mucho gusto y muy bien. Y luego me haces fregar. Pero el resto de las cosas era como que no existían. Y un desordenado completo. Tenía todas las mesas, toda la casa invadida de papeles, de libros, un desorden y un caos. Y luego es que Mario tenía una capacidad de trabajo impresionante, o sea, impresionante. También es verdad que él había una serie de cosas de las que no se ocupaba, es decir, no se ocupaba de las cosas que restan tiempo a la mayor parte de los mortales. Él decía que todo lo que en la cárcel le daban resuelto ya no iba a formar parte del tiempo que le iba a ocupar de su vida. Entonces, aquellas cosas de comida, vestido, techo, bueno, de esto no se ocupaba. Se ocupaba de lo que de verdad le apasionaba y lo que veía que podía dedicarse de verdad. Y entonces era el trabajo teórico, el trabajo político, pero el cine y ver cine y jugar al billar y tomar cervezas con los amigos y tenía una capacidad de disfrutar, de contagiar ese disfrute y esa pasión por las cosas enorme, pero además tenía muchísimo tiempo para ello porque todo su tiempo lo usaba en esas cosas, ¿no? Que no he conocido a nadie con menos ambición ni de poder ni económico. No le interesaba en absoluto, para nada. Claro, y cuando ya tuvimos niños, claro, ya éramos mayorcitos y empezamos a tener niños,
bueno, pues yo también vivía así, ¿no? O al día y no importaba. Y claro, es cuando empiezas a agobiarte un poco de decir, claro, es que ya hay unos niños por medio y me costaba muchísimo, no le importaba, no le daba ningún valor. Mario llevaba la nueva supresión de su libertad, que era tener que llevar escolta, tener que medir sus pasos en su pueblo, en su tierra, pues lo llevaba de una manera muy incómoda, claro. Es una situación demasiado desagradable para que nadie pueda llevarla bien. De todas formas, pues bueno, la llevaba con un cierto sentido del humor. Él no quiso en ningún momento abandonar Euskadi porque sentía que debía estar ahí para combatir